Gloria a Dios. Una bienvenida para todos en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor por concedernos este privilegio de poder estar meditando en la palabra de Dios. En estos momentos tan difíciles y tan importante que es nosotros tener acercamiento a Dios, estamos preparando este estudio para que ustedes sean edificados, o todos seamos edificados, instruidos en la palabra de Dios. En esta tarde me acompañan dos líderes de la iglesia, como lo es nuestro hermano César Durán. Hermano, un saludo para la audiencia. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. También me acompaña la hermana María. Amén. Dios los bendiga a todos y estamos muy gozosos, muy contentos de poder estar en esta tarde acompañándonos. Amén. Vamos a hacer una oración presentando este culto, este servicio delante de nuestro Dios. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, amado Rey, precioso Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has dado la vida, nos has dado la salud y las fuerzas, Señor. Permita, Señor, que a través de este mensaje podamos llegar a muchas personas, podamos llegar, Señor, con una palabra de consuelo, con una palabra de fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que entonemos un himno congregacional y nuestra hermana Ruby nos ayuda en esta parte de este coro. Gloria en nombre del Señor. Día feliz cuando escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy mío es ser. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Gracias damos al Señor por esa hermosa melodía que el Señor nos permite entonar para Él en esta tarde. Quiero invitarles a tomar la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a tomar un texto allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, libro de los Salmos, capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 7 y hasta el verso 11. Salmos capítulo 16, versículo 7 al versículo 11. Dice la palabra de Dios, para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué bendición. Damos gracias al Señor por esta palabra que Él nos permite en esta tarde meditar. Entonces vamos a tomar el tema Dios y la conciencia del hombre. Para esta tarde vuelvo y lo ratifico. Me acompaña mi hermano César, mi hermana María. Cada uno de ellos nos van a dar un concepto, una opinión sobre este tema tan importante como lo es la conciencia del hombre. Dice un estudio maravilloso que se ha realizado, gloria al nombre del Señor, que la conciencia moral puede llevar a diferentes personas a actuar de distinto modo, ¿sí? De acuerdo a sus principios. O sea que la conciencia es esa parte que nosotros tenemos, ¿sí? Pero que de acuerdo a nuestro estilo de vida también la conciencia nos puede llevar por un buen camino o nos puede llevar por conducir o redarguirnos cuando vamos por un mal camino. Entonces yo quiero escuchar o queremos escuchar a nuestro hermano César, quien nos va a iniciar este tema. Hermano César, bienvenido en esta tarde a esta enseñanza. Queremos escuchar lo que Dios ha colocado en su corazón para edificación de nuestras vidas. Amén, pastor, Dios lo bendiga. Así, una vez más, extiendo mi saludo a toda la audiencia que en este momento nos ven por este canal y vamos a meditar un poco en este estudio de la palabra del Señor. ¿Quién es Dios? Vamos a hablar un poco a meditar un poco quién es Dios. Yo creo que para nosotros los cristianos debemos de tener muy definida esa parte, porque siempre tropezamos con muchas personas que nos preguntan, bueno, ¿usted puede decirme quién es Dios? ¿Usted le ha visto? Pero nosotros como cristianos tenemos muy definida esta parte, amén. Nosotros sabemos por la Sagrada Escritura que Dios es el creador del universo, el creador del cielo y la tierra. La Sagrada Escritura nos afirma que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, esta es una respuesta válida por la Biblia. A Dios nadie le vio jamás. Así que el Señor Jesucristo, su Hijo, le ha dado a conocer. Así que si usted tiene alguna duda en cuanto a quién es Dios, pues entonces estudie la Biblia, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos habla del Señor Jesucristo. Y sobre todo los 4 evangelios nos dicen quién es el Señor Jesucristo. Entonces esa es la forma más importante para nosotros saber quién es Dios y si conocemos a Dios. Así que también otra respuesta muy válida es que si Dios ha hecho algo en su vida, si Dios ha hecho algo en su corazón, pues también es una respuesta válida decirle a las personas que nos hagan esta pregunta: Dios transformó mi vida, por eso le conozco. Así vamos a entrar un poco a meditar en la conciencia. Dios y la conciencia es el tema a estudiar. ¿Qué es la conciencia? Necesitamos saber qué es la conciencia. Bueno, yo estuve averiguando mucho en el diccionario y pues en varios diccionarios, y realmente no encontré una respuesta satisfactoria. Y de hecho, pues el mismo diccionario afirma que ni la ciencia ha podido dar una respuesta convincente, una respuesta que verdaderamente sea pues válida en cuanto a esta pregunta sobre qué es la conciencia. Pero yo encuentro un texto en las Sagradas Escrituras, y vamos a ir allí a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11, donde nos dice la palabra del Señor en la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Escuchen bien: pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Aquí nos enseña la palabra del Señor que nosotros, conociendo el temor del Señor, podemos persuadir a los hombres. Amén. Podemos, ante los hombres cualquier opinión puede ser válida. Esto es lo que la palabra nos está enseñando, pero a Dios le es manifiesto lo que somos.
Gloria al Señor. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Esto nos está enseñando el apóstol Pablo. Total que yo he sacado la conclusión que la conciencia es lo que nos persuade a nosotros mismos, lo que nos persuade y nos convence de cómo estamos nosotros en nuestro interior. Amén. ¿Qué somos nosotros? Sobre todo esto en la parte espiritual, porque también se dice que la conciencia se manifiesta de muchas formas. La Biblia nos aclara y nos dice que hay mala conciencia, que hay buena conciencia, y hay conciencia moral, conciencia psicológica, o sea, hay muchos tipos de conciencia, pero en este momento estamos enfocados en la conciencia espiritual de la cual nosotros debemos enfocarnos. Amén. Si nosotros nos vamos a la concordancia, la Biblia dice que la conciencia está ligada al alma, corazón y mente. Amén. Entonces, ¿qué es el alma? Mi hermano que me está escuchando, ¿qué es el alma para usted? El alma es la parte inmortal del ser humano. Dice que se le atribuye la capacidad de sentir y de pensar. Solo la muerte la separa del cuerpo, está relacionada con lo emocional. Amén. Cuando la conciencia allí en la concordancia nos habla de alma, de corazón y de mente, todos tres trabajan juntos. Amén. Por tanto, la palabra dice uno de los principales mandamientos, y el primer mandamiento allá en el Éxodo capítulo 20 es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea que nuestra conciencia debe estar muy segura a quién estamos amando. Amén. Hay tres estados principales de la conciencia y vamos a meditar un poco sobre ellos. Dice que es el estado normal, el estado de alucinación y el estado de corrupción. En estos tres estados la Biblia es muy clara cómo se manifiesta la conciencia, y vamos a leer algunos textos rápidamente. En cuanto al estado de conciencia de corrupción, vamos a ir al Salmo 10, capítulo 10, versículo 4. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Salmos capítulo 10, versículo 4, y dice la palabra del Señor: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Amén. Esto es un estado de corrupción de la conciencia. Por lo tanto, también en el libro de los Salmos, tal vez es en el capítulo 14, versículo 1, donde dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, será tan desagradable este estado de la conciencia que Dios llama necio a los ateos, por decir algo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir por un momento allí a Tito capítulo 1, versículo 15. Santo es Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Espero, mi hermano, que usted allá esté confirmando en la palabra. Tito capítulo 1, versículo 15, y dice la palabra del Señor: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esto es un estado muy crítico de la conciencia del hombre. Vamos a seguir. Estado de alucinación. Usted tal vez diga, ¿pero qué es alucinación? Pues he estudiado la palabra también y he encontrado una definición donde dice que es una percepción de una imagen, un objeto o un estímulo exterior inexistentes que son considerados como reales. O sea, es un sentimiento que usted piensa, que usted cree en su conciencia, usted cree que es real, pero no lo es. Amén. Y vamos a ir allí a un texto bíblico para confirmar esta palabra. Isaías capítulo 5, versículo 20. Alabado sea Dios para siempre. Isaías capítulo 5. Gloria al Señor, aleluya.
Dice así la palabra del Señor. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es un ejemplo muy claro que nos da la palabra del Señor en cuanto a la alucinación, ese estado crítico también de la conciencia. Es, en pocas palabras, en resumen, es estar engañados por nosotros mismos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al estado normal de la conciencia. Y vamos a Hechos capítulo 24, versículo 16. Gloria al nombre del Señor. Hechos capítulo 24. Alabado sea Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Y dice así la palabra de Dios: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pastor, me hace el favor y me colabora con otra cita ahí. Romanos capítulo 9, versículo 1. Aleluya. Mi esposa me colabora con una cita, primera de Timoteo 1, 15 al 19. Gloria al nombre del Señor. Dice Gloria al Señor. Romanos 9:1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Seguimos, primera de Timoteo 1, 15 al 19. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo dice el primer versículo? El 15. El 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el Amén. primero. Gloria al Señor. Entonces ahí nos está confirmando la conciencia que tenía el apóstol Pablo. Amén. Esa es la conciencia que nosotros debemos tener. Hebreos 13, 18, ya para concluir. Santo es el Señor. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Maravilloso es el Señor. Hebreos 10, 22. Dice así la palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Así damos la honra y la gloria al Señor, pues hay mucho de qué hablar acerca de este tema. Realmente es muy extenso, pero pues todos los que estamos aquí con mi pastor, mi esposa, vamos a participar de la enseñanza. Así que hasta ahí mi parte. Gracias, mis hermanos y amigos, por su atención prestada, y Dios les continúe bendiciendo con nosotros, Gloria nuestro al nombre pastor. del Señor. Qué maravilla, hermano César, es estudiar esta palabra, y como usted lo decía, es un tema bastante amplio. Aquí estamos solamente dándoles una abrebocas, digámoslo así, porque esto sería un tema de manejar en muchos cultos, en muchas enseñanzas de la palabra, porque ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo actúa nuestra conciencia ante la presencia de Dios. Tengo yo por aquí unos apuntes donde dice que, lo leía hace un momento, dice: la conciencia moral puede llevar a diferentes personas a actuar de distinto modo, ¿sí? De acuerdo a sus principios. Por eso lo mirábamos. Y dice: una persona puede considerar el ir a la guerra como un deber ético, o sea, de acuerdo a la conciencia, mientras que otra
puede creer un deber, ¿sí? Puede crear un deber ético el evitar la guerra bajo cualquier circunstancia. O sea, aquí hay dos actos de conciencia. Uno puede ir a la guerra creyendo que es un deber ético para él ir a la guerra, y otro puede considerar que el no ir a la guerra se puede evitar bajo cualquier circunstancia. O sea que hay dos modos de conciencia acá en esta parte. Estamos hablando de la conciencia humana, digámoslo así, ¿sí? Porque vamos a observar, y es lo que estamos mirando en esta tarde, y nos lo acaba de decir nuestro hermano César, cómo Dios actúa en la conciencia de nosotros, y cómo nosotros tenemos esa capacidad de decidir. Hay una parte en nosotros que la Biblia lo llama libre albedrío o libre decisión, que Dios nos ha concedido a nosotros, el ser humano, como algo especial en esa parte. Por eso cuando Dios creó en medio de la creación, los animales tienen el instinto, ¿sí? Los animales se conocen por el instinto. Usted ve que la vaca se junta con la otra vaca porque es el instinto de ella. El caballo, el perro, tiene cada uno su instinto. No los ve usted mezclados uno con el otro. Lastimosamente, en ese orden, pues la creación de Dios se guarda. Ya el hombre, en su conciencia, digámoslo así, hace la mezcla. Por eso Dios fue muy claro cuando le advirtió al pueblo de Israel: no hagan mezclas de semillas, no mezclen las razas de los animales. Pero el hombre, en su afán de querer igualar a Dios, pues ha hecho mezclas, y ahí han salido los injertos, han salido las cosas. Entonces ahí es donde actúa la conciencia de nosotros. Entonces es importante este tema, y es muy amplio, hermano César, como usted lo decía, porque aquí es donde nosotros necesitamos la ayuda de Dios para que nuestra conciencia nos indique o nos conduzca por el buen camino, porque necesitamos que esa conciencia sea tomada por Dios, porque hay una conciencia que va aparte de Dios, que es la humana, pero cuando esa conciencia, Dios toma parte de esa conciencia, entonces nos va a llevar por el buen camino. Así que vamos a escuchar a nuestra hermana María, también tiene un concepto o una opinión en esta tarde, en este tema. Amén, gloria al Señor. Gracias, pastor. Saludamos otra vez nuevamente a todos los hermanos, los amigos que en esta hora están conectados con nosotros, y pues este tema de verdad que es un tema muy profundo. Gloria al nombre del Señor, y precioso el concepto que nuestro hermano César nos trajo acerca de lo que es la conciencia, acerca de quién es Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus actos. Gloria al nombre del Señor, o de su propio estado. Miremos lo que dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el verso 45, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Gloria al nombre del Señor. Aquí podemos mirar un caso en el que la gente se dividió, porque unos defendían a Jesús y otros lo acusaban. Algunos decían: verdaderamente, en los textos anteriores, algunos decían: este es el Cristo, otros decían: este es un profeta. Pero los principales, los fariseos, los que conocían la ley a plenitud, ellos simplemente estaban viendo a un hombre que venía a estorbar. ¿Por qué? Porque Jesús directamente le hablaba a la conciencia del ser humano. Entonces él siempre, cuando Jesús abría su boca, era para ir directo al pensamiento del hombre, al corazón del hombre, a la conciencia. Entonces ellos querían acabar o destruir, o querían matar a Jesús, porque veían en él una persona que les iba a traer problemas, porque ellos se regían bajo una ley inquebrantable para ellos. Y llega Jesús a mostrarles una cara diferente de lo que es la ley, a mostrarles un amor puro, un amor verdadero, y eso era lo que ellos no podían aceptar.
Pero aquí aparece Nicodemo, que la Biblia registra que ya había tenido un encuentro con Jesús de noche, allá donde Jesús reposaba. Y en ese momento Jesús le habla a Nicodemo directamente a su conciencia, pero Nicodemo sencillamente no aceptó lo que Jesús le hablaba. Pero como le habló a la conciencia, Nicodemo sabía quién estaba ahí. ¿A quién era que estaban acusando? Por eso él dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Él en cierta forma quiso defender a Jesús, porque ya Jesús le había hablado a la conciencia de él y le había dicho, tú estás mal, si no naces de nuevo no podrás ver el reino de los cielos, o no podrás entrar en el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Pero los otros no atendieron, porque ellos simplemente veían que Jesús era un peligro para ellos. Ellos querían continuar bajo una ley, querían continuar viviendo de la manera rudimentaria en la que estaban. Y llega Jesús a confrontarlos, y ahí es donde a ellos no les gusta. Más adelante, en el capítulo 8, dicen unos textos, mas estos decían tentándole para poder acusarle, verso 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí miramos un acto en el que estos hombres que anteriormente lo habían acusado querían buscar una forma de que Jesús como que cayera en algo, como que querían encontrar un error en él, algo que Jesús hiciera para poderlo acusar. Entonces traen a esta mujer adúltera, dice la Biblia, que fue encontrada en su mismo acto de adulterio, pero nunca aparece el hombre con el que ella estaba adulterando, solamente la traen a ella. Sí, hermano. Un pequeño aporte, o sea que según esta declaración ahí se está manifestando el estado de conciencia de corrupción. Amén, exactamente, el estado de conciencia de corrupción que operaba en ellos. Ellos querían aplicar una ley de hombres, pero nunca pensaron en la ley realmente de Dios. Jesucristo dijo, yo vine a cumplir la ley. Estaban violando aplicando su propia justicia. Amén, estaban ellos. Y precisamente en este momento salió primero justificada esta mujer adúltera que aquellos fariseos que conocían la ley. Porque dice la Biblia que acusados por su conciencia, Cristo no tuvo que hacer absolutamente, no tuvo que pelear, no tuvo que pararse a gritarles ni a refutarles. Simplemente dijo, si ustedes están limpios de pecado, si son mejores que ella, pues apedréenla, acábenla. Al que esté más limpio de pecado, háganlo. Pero la conciencia no les permitió, porque ya Cristo había ido directamente al punto, que era lo que a ellos tanto les molestaba y les incomodaba. Y les dice, si ustedes están tan limpios que ella, mejor que ella, pues simplemente termínenla. Cuando todos se sienten acusados, ¿qué tuvieron que hacer? Avergonzados, porque fue la vergüenza del pecado. El pecado siempre tiene que avergonzar a la humanidad. Y esa vergüenza de pecado no les permitió ni les dejó levantar una sola mano para ir a maltratar a aquella mujer, que según ellos merecía morir porque la encontraron pecando. Entonces Jesús dice, pues háganlo. Cuando ya ellos ven acusados por su conciencia que nada podían hacer, simplemente uno a uno. Y lo más que me impacta es que primero los viejos tuvieron que soltar su piedrita e irse. Y esos ancianos eran los más venerados, eran a los que más los admiraban y como que en cierta forma los tenían como la máxima autoridad. Y ellos fueron los primeros que tuvieron que soltar su piedra e irse porque no soportaron ese acusamiento que sentían. Eso que les estaba diciendo, ustedes están en peores condiciones que esta mujer. Entonces él le dice,
¿Dónde están? Y ella dice, ninguno, nadie, Señor, todos se fueron. Y el Señor le dice, ni yo te condeno. Más adelante miramos en el capítulo 18 del mismo libro de San Juan, gloria a Jesús, y en el verso 19, aquí miramos a Jesús ya cuando fue arrestado, ya presentándose ante los principales, porque todos se juntaron para matar a Jesús, para exterminarlo, para quitarlo del camino. Entonces más adelante miramos, dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí miramos un acto vergonzoso de humillación a Jesús, a nuestro amado Señor, que lo llevan allá y lo interrogan y le preguntan, pero Jesús, vemos cómo el evangelio no puede ser oculto. Pues Jesús dijo, yo públicamente he hablado, nunca me he escondido o nunca he estado por allá a la sombra, a escudriñar allá como a hurtadillas, escondiéndome. No, siempre he dicho y he hablado en el templo donde todos los judíos se reúnen. Y dice el Señor, como en otras palabras dijo, mi testimonio habla de mí. Pregúntenle a los que yo les hablé de qué cosas he hablado. Porque Jesús sabía que si ellos iban a preguntar, nadie podía decir nada que lo acusara. Porque el único justo al que no le iba a acusar la conciencia era Jesús. Él puede hablarle a la conciencia del hombre, pero ningún hombre puede refutarle a Jesús o señalarlo como pecador o como culpable, porque era libre, limpio de pecado. Gloria al nombre del Señor. Pero vemos aquí en cada momento cómo los importantes, cómo estas personas que eran importantes, estos sacerdotes, siempre buscaron la ocasión para quitar a Jesús del camino. La piedra en el zapato de los fariseos era Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y aquí le habla directo a la conciencia de este hombre. Le dice, si ha hablado mal, testifica, en pocas palabras, júzgame, dime cuál fue mi pecado. Si Jesús hubiera querido ajusticiarlos a ellos, había bien podido hacerlo, porque Él estaba libre de pecado, mas todos ellos eran pecadores. Y a todos en este momento, por eso en los textos anteriores donde dice, Padre, he dado testimonio de ti y aún lo voy a dar, Cristo sabía que ya el paso que seguía era el sacrificio. Y Él sabía que en ese sacrificio iba todavía a testificar del Padre. Gloria al nombre del Señor. Hablarle a la conciencia de todo el que se arrimara a Él hasta la cruz. Gloria al nombre del Señor. Por eso le dice a este alguacil, y el alguacil como que quiso poner al sumo sacerdote por encima de Jesús, y le dice, así le hablas al sumo sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Qué hipocresía tan grande, cuando sabían ellos que a la conciencia les había hablado Cristo y los redarguía de pecado. Gloria al nombre del Señor. Lo golpea y le dice, así le responden al sumo sacerdote. Y con humildad el Señor responde, si he hablado mal, pues dime, ¿dónde estuvo la maldad, dónde estuvo el pecado? Y si no, pues entonces, ¿por qué me golpeas? Y ese hombre tuvo palabra para decirle, te golpeo por esto. No pudo. No pudo refutar nada, porque ya la conciencia de él no le hubiera permitido, ni de hecho no le permitió. Gloria a Dios. De hecho no le permitió. Hermano César, ¿quiere aportar algo? Realmente no, pues o sea, en cuanto
al primer texto que yo inicié como base, donde dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios todo le es manifiesto. O sea, esto nos habla de que la conciencia realmente nadie, solamente Dios la conoce. Amén. Porque realmente la mente, el corazón y el alma, solo Dios puede conocerlo. Gloria al Amén. Señor. Amén, así es. Por eso la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón. Exacto. Más que todas las cosas. Amén. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Entonces aquí podemos mirar nosotros cómo de una forma precisa el Señor Jesús siempre le habló a la conciencia de la humanidad. Por eso Judas, cuando después de que hace su acto más maquiavélico, de ir y entregar y traicionar a Jesús, no halló otra respuesta a su conciencia más que ir y quitarse la vida, suicidarse, porque no aguantó el remordimiento en su conciencia de saber, el cargo de conciencia de saber que había entregado a un justo, que no merecía ser entregado y no merecía ir a morir en la forma como murió y no merecía haber sido traicionado como lo traicionó cuando Jesús le puso toda la confianza a Judas. Toda la confianza se la entregó y quiso que Judas fuera como uno de los demás. Gloria al nombre del Señor. Pero no fue, en Judas no operó para bien como en la mujer adúltera. Esa mujer adúltera se fue renovada de ahí, de ese lugar. Esa mujer se fue una mujer nueva, una mujer transformada, una mujer diferente, que posiblemente esa mujer no iba a volver a pecar, no iba a volver a cometer ese adulterio, porque le había hablado una persona que le había ido directo a su conciencia y la había redarguido de pecado. Gloria al nombre del Señor. No así sucedió con Pilato, no así sucedió con Judas, no así sucedió con Anás y con todos los que lo golpearon, lo abofetearon, no en ese momento. Y así muchos de los que estuvieron con Cristo fueron y lo crucificaron después. Y lo condenaron y pidieron crucifícale, porque se dejaron llevar por las corrientes de este mundo. Gloria al nombre del Señor. Y no tuvieron a bien ese mensaje que Jesús le había traído a la conciencia de ellos, que es el amor de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues este es lo que el pensamiento pues que el Señor me ha dado en cuanto a... Muy bueno, porque de verdad que esto es lo que queremos, gloria al nombre del Señor, o es lo que Dios quiere, que los hombres cobremos conciencia, ¿sí? Porque a pesar de todo, de que se escucha la palabra y la palabra cada día se predica, todavía la conciencia de la persona, de muchas personas, está cauterizada, ¿sí? Y está engañada, y bueno, mas sin embargo, en esa conciencia humana, el hombre siempre sabe que debe acercarse a Dios. Esta semana precisamente hablaba con una persona y yo le decía, ¿qué le impide a usted llegar al conocimiento de Dios, aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Qué le impide? Decía ella en sus propias palabras, lo único que me impide es la fornicación. Entonces son conscientes de que lo que están viviendo no los deja acercarse plenamente a la presencia de Dios. Y por eso nosotros tocamos estos temas, porque estos temas hacen que la persona como que se despierte y se anime, se motive a que sepa que el estado en que usted está viviendo no agrada a Dios y que Dios quiere que usted se acerque a Él y que le dé la oportunidad de Él trabajar con usted. Muy bueno, y por eso los invité a ellos, y gracias hermana María, hermano César, por compartir este tema, y yo sé que vamos a seguir compartiendo muchos más, porque estos temas así son temas no de debate, no podemos decir de debate, sino que ilustrativos para nosotros seguir adelante con la presencia de Dios. Según lo que yo también estudié, porque yo también cuando el Señor me puso este tema, también lo analicé y también lo he estudiado, y quiero también dar mi aporte y luego podemos sacar entre los tres una conclusión, y igualmente usted allá que nos está viendo puede sacar también su propia conclusión, porque hemos aprendido que de un texto de la palabra o de un tema se pueden manejar muchos temas, y esa palabra
cada día nos va fortaleciendo más y nos va animando más y bueno, nos va creando esa verdadera conciencia para nosotros saber qué es lo que estamos haciendo, porque es que el Evangelio es eso, es lo bueno del Evangelio que nos lleva a saber nosotros por qué es que estamos aquí, que nosotros estamos en el Evangelio por accidente, ni porque nos obligaron o porque, bueno, como muchos dicen, le lavaron el cerebro, no, simplemente porque nosotros tuvimos esa conciencia de que deberíamos estar cerca de nuestro Dios. Aleluya. Entonces yo encontré en mis estudios que la conciencia, según el cristianismo, ya miramos iniciando qué es la conciencia moral, ¿sí? Y qué es como lo leíamos allá, que puede llevar a diferentes personas a actuar de distinto modo. Esa es la conciencia moral humana. Pero la conciencia, según el cristianismo, dice para el cristiano, la conciencia sería la voz de Dios. Para el cristiano, la conciencia para nosotros es la voz de Dios que analiza si lo que hace la persona está bien o está mal. O sea, eso es lo que nos lleva a nosotros a pensar. Se guía por la voz de la conciencia y esta hace posible el comportamiento humano responsable. Cuando tenemos esa conciencia, o sea, esa misma conciencia nos lleva a nosotros a actuar responsablemente en nuestra propia vida para beneficio de nosotros mismos y al igual en beneficio para las personas que nos rodean, en este caso la esposa, en este caso los hijos, en este caso las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a valorar cada acto, cada movimiento, cada circunstancia de las personas. Entonces dice, en el momento que estamos ante una situación o una opción que compromete a la conciencia de cada uno de nosotros, es la que permite señalar entonces que la conciencia moral es el proceso de salvación de la persona humana. O sea, la conciencia es la que nos da a nosotros esa opción, ¿sí?, de la salvación humana. Es decir, que si tomamos una opción, es nosotros, alabados son, creer que están bien, alabados son lo que estamos haciendo, ¿sí?, para uno mismo, o si esto está actuando bien o para mal de las demás personas. Una forma de nosotros poder estar libres de conciencia es haciéndonos la siguiente pregunta. En la acción que yo voy a hacer, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Esa es una manera de nosotros poder crear en nosotros una conciencia sana. Cuando nosotros vamos a hacer cualquier acto, es nosotros preguntarnos, lo que voy a hacer, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Dios? ¿Cómo actuaría Dios en este caso? Entonces ahí le damos nosotros la oportunidad a la conciencia de actuar, porque la misma conciencia entonces nos va a decir, yo siempre lo he testificado y lo he dicho, uno tiene opciones y uno tiene, alabado sea el Señor, y Dios nos dio esa facultad, como lo hablaba al comienzo, en cuanto a los animales del instinto, al hombre Dios le dio esa capacidad de escoger, al hombre Dios le dio esa capacidad que eso se conoce como libre albedrío. Entonces, un acto de conciencia, por ejemplo, aquí dejan este lapicero, ¿sí? Y ese lapicero ahí, yo lo puedo mirar y yo puedo sacar conclusiones. Yo necesito este lapicero, porque no tengo un lapicero en el bolso, necesito cargar un lapicero para tomar apuntes, para señalar, y le puedo sacar la justificación a este lapicero para cogerlo para mí. Pero también la conciencia me está diciendo, pero ese lapicero no es suyo, ¿sí? Ese lapicero le pertenece a la hermana María. Entonces yo decido, no, pero yo lo necesito más, y saco argumentos, y saco conclusiones, y digo, no, yo lo dejo aquí, y me puedo hacer el disimulado, y lo voy metiendo por acá, pero después cuando yo cojo otra vez el lapicero me dice, usted se le robó el lapicero a la hermana María. Entonces la misma conciencia es la que nos está llevando a nosotros a actuar bien o actuar mal. Entonces, ¿qué haríamos cuando nosotros cogemos el lapicero y decimos, ¿qué haría el Señor al tener un lapicero así? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué haría el Señor al tener este lapicero? Inmediatamente digo, lo que el Señor haría, no, devolvamos el lapicero al punto. Ahí vuelve a quedar el lapicero y no va a haber ningún problema ni para la hermana, porque aquí le estamos generando un problema a la hermana y me estoy generando un problema yo directamente con Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que observar, y es lo que vamos a mirar en esta tarde, en el poco tiempo que nos queda, porque el tiempo aquí es oro. La conciencia es el saber de lo moral,
Lo moral son los actos del ser humano. Alabado sea el Señor. En cuanto al bien y el mal. Son los actos. O sea, a mí la conciencia es la que me dice que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal. Y ahí es donde nosotros entonces decimos, Señor, ahí como decía el texto que leía el hermano, denos libre conciencia. El texto que decía Pablo en 1 Corintios, en donde leíamos, ¿sí? Líbranos de una buena conciencia, algo así. O sea, que nuestra conciencia, porque la que nos redarguye a nosotros cuando hay un pecado siempre es la conciencia. Un hombre me decía en estos días, es que la conciencia no me deja estar tranquilo hasta que yo no haga lo que tenga que hacer por el templo. Amén. Eso es Dios poniendo en la conciencia de la persona. Y la persona descansa. Es lo mismo cuando nosotros tenemos el pecado. El pecado nos oprime, el pecado nos congoja, bueno, nos lleva a remordimientos, y hay siempre un dolor, hay una tristeza, hay una aflicción. Pero cuando nosotros confesamos el pecado, cuando hacemos una buena obra, ¿qué sentimos nosotros por dentro? Paz, tranquilidad, porque Dios aprueba eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para el cristiano, para el ser humano, la conciencia es algo que puede decidir, como miramos allá, voy a la guerra y listo, o no voy a la guerra y la puedo evitar. Pero para el cristiano sabe que la conciencia es la voz de Dios. Entonces aprendemos a escuchar la voz de Dios. Dice, miremos 5 puntos de lo que es la conciencia. Primero, la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Gloria al nombre del Señor. Hermano César, colabóreme mirando Romanos capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Vuelvo y repito, para los hermanos que están allá tomando apuntes, dice, la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. O sea, es lo que estábamos diciendo, la conciencia es la que nos enseña a nosotros, es la que nos habla internamente, porque eso, alabado sea el nombre del Señor, cuando nosotros no sabemos, por eso dice la palabra por allá donde leíamos, o donde la hermana nos compartía, dice, engañoso es el corazón, porque no es visible, la conciencia no es visible, la conciencia está interna en nosotros. La conciencia del hermano César yo no la conozco, ¿sí? Yo no puedo saber qué está pensando usted en este momento, ni la hermana María, ni el hermano Andrés, ni la hermana Ruby que están aquí con nosotros. Eso es algo que está interno en cada uno de nosotros, ¿sí? Y usted puede estar aquí, como dijo alguien, usted puede tener su cuerpo aquí y su conciencia estar en otro lugar. Gloria al nombre del Señor. Entonces Romanos capítulo 2, versículo 15 y versículo 16 dice la palabra. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Mire que lo que usted decía hace un momento, no sé si es la hermana María, hay algo que nosotros no lo conocemos, pero que un día Dios por los actos nos va a llamar. Amén. Y nosotros podemos, hay una modalidad de las personas de justificarse, decir, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. Pero Dios sí conoce lo que hay en su conciencia, y por eso dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, somos nosotros mismos. Por eso siempre lo digo, el día del juicio final, Dios no nos va a juzgar. Dios no va a decir, usted por sus actos se va a ir. No, cargamos aquí la palabra que nos juzga, la misma palabra. Por eso Jesús lo dijo, yo no le juzgo. La palabra es la que nos va a juzgar y ya la conocemos. Y Dios nos dio esa capacidad a nosotros de estudiar la palabra, de escudriñarla, ¿sí? Si usted no la escudriña, pues no va a entender. Pero ese día no va a tener justificación. Usted va a decir, no, Señor, era que yo no entendía la palabra, yo no la conocía. No, porque dice que Dios nos dio el Espíritu. Amén. Nos dio el Espíritu para que el Espíritu nos enseñara a nosotros. ¿Qué opina, hermana María, al respecto? Amén. Sí, también me parece que lo que usted decía anterior de la conciencia de ella, de que hay personas que dicen yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Amén. Pero de pronto
Hay algunos que dicen yo no robo, yo no mato, yo no le quito nada a nadie, yo soy una persona muy pasiva, pero tienen otros problemas internos que la Biblia le está registrando que no van de acuerdo a la orden o al pensamiento de Dios. Entonces ahí la conciencia tiene que operar en la persona, quiera o no quiera, la está redarguyendo de pecado. Claro, porque es que algo que dice la palabra maravilloso y es que Dios nos escribe la ley en el corazón. Amén. Para el pueblo de Israel la ley estaba ya en unas piedras, bueno, porque estaban en el arca del pacto, ahí estaban las leyes, y ellos se regían, y hasta el día de hoy Israel se rige por esas leyes que están en esas piedras. Pero Dios dijo que para este tiempo nos escribiría las leyes en nuestros corazones, ¿sí? Y por eso es que la gente, alabado sea el nombre del Señor, aunque no tiene físicamente la ley, pero sabe, en el corazón hay un temor a lo de Dios. ¿Qué opina, hermano César? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues al respecto, yo sigo centrado en el texto con el que inicié, porque la verdad he encontrado mucho, claro, mucho provecho en ese texto. Y dice que a Dios le es manifiesto lo que somos. Amén. Y continúa el texto: y espero que también lo sea a vuestras conciencias. O sea, el apóstol Pablo ahí está diciéndole allá a la iglesia en los Corintios: espero que lo que le es manifiesto a Dios también a vosotros les sea manifiesto. O sea, que nosotros reconozcamos la condición por nuestra conciencia. Por eso dice la palabra de Dios aquí, hermano César, en el Romanos capítulo 9, versículo 1, dice: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, el mismo apóstol Pablo está diciendo: mi conciencia me da testimonio. Porque es que somos claros, hermanos que me acompañan en esta noche, somos claros, y usted que nos está viendo allá a la distancia, que la conciencia es la que nos hace sentir a nosotros hice algo malo. ¿Sí? Y ahí donde la palabra se cumple en Proverbios 28:13, donde dice: el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa. Pero hay algo que hacer ahí: apartarse, ¿sí? Porque esa es la conciencia, lo está diciendo. Y usted se da cuenta cuando tiene un pecado, y dice: yo tengo un pecado oculto hace días aquí que no lo he confesado, y porque no da paz y no deja prosperar la vida espiritual. O sea, ahí es donde uno siente que no hay respuesta de Dios, porque claro, Dios claramente, Isaías 59 también dice: vuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Qué maravilla es la palabra de Dios. Aquí en el versículo 2 también dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahí en Romanos 9, 1 y 2. Entonces estamos hablando del primer punto, que es la conciencia. Es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Es interna. En segundo lugar dice: la conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y sea gobernada por el mismo Señor Jesucristo. O sea, es importante. La conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por el Señor Jesucristo. En el libro de Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, hablando allí de Adán y Eva, y en el caso de Adán, dice la palabra de Dios en Génesis 2:15, dice la palabra, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Ahí le estaba dando Dios una ley a Adán, alabado sea el nombre del Señor, ¿sí? Y le dijo, por eso dice acá, que siempre y cuando sea confiable, o sea, nosotros tenemos que en primer lugar conocer la palabra de Dios. O sea, porque es que es la palabra de Dios la que nos va a redarguir a nosotros en el momento. Y dice acá: y cuando Dios, alabados, dice, la conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y gobernada por el Señor. Tenemos que saber nosotros
que nosotros le pertenecemos a Dios. Aleluya. Estar seguros que Dios es nuestro, así como dice la palabra, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro guía. Pero para poder tener ese conocimiento tenemos que conocer la palabra. ¿Tiene algo para decirnos, hermano César? Lo veo como inquieto. Por eso, pues quería aportar. Por eso en Hebreos 10:22 nos dice que acerquémonos a Él confiadamente, dice, en plena certidumbre. Ante el trono Y de termina diciendo el texto, y lavados vuestros cuerpos con agua pura. O sea, Amén, con amén. agua pura se refiere a la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces ahí claramente nos dice eso, que Dios sea nuestro guía. Pero tenemos que ser informados por medio de ¿qué? Por medio de la palabra. Es la palabra la que nos informa. En tercer lugar tenemos, la conciencia debe estar subordinada e informada por la palabra revelada del Señor. No, parecido el punto, pero es diferente. La conciencia debe estar subordinada, quiere decir que está sometida a la palabra, alabado sea el nombre del Señor, informada por la palabra revelada por el Señor. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 1 al 4 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Nótese aquí algo. Por eso dice el punto, dice, la conciencia debe estar subordinada e informada por la palabra revelada del Señor. Ahí en el versículo 17, Dios le dice a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriráis. Aquí en el versículo 3 del capítulo 3, la mujer dice, no comeréis del árbol, ni le tocaréis. ¿Qué había ahí? Una desinformación. Eso no estaba escrito. Ahí Dios en ningún momento le había dicho a Adán, no vayan a tocar el árbol, simplemente le dijo, no coman. Lo podían mirar, pero no lo podían, no podían comer, era lo que Dios les estaba diciendo. Ella le dijo, no lo podemos ni tocar. Entonces por eso el diablo dijo, aquí aprovecho. Y por eso le dijo, no es que ustedes no van a morir. Gloria al nombre del Señor. Entonces por eso la conciencia, nosotros tenemos que estar informados por la palabra y aplicar la palabra como está escrito. El Señor Jesucristo, el día que fue tentado por Satanás, allí lo registra Mateo 4 y Lucas 4, el Señor Jesucristo no le aumentó a la palabra. Él le dijo a Satanás, escrito está. No solo de pan, y así lo dice Deuteronomios. Y escrito está. Jesús varias veces, las 3 veces o las veces que Satanás quiso tentarlo, le citó la palabra como estaba escrita. Él no le dijo, no le puso mal, ¿no? O sea, como sacando su propio argumento. Y es lo que tenemos que saber nosotros, y eso es lo que pasa hoy en mucho predicador, que le pone más, ¿sí? Por lo menos una vez escuché un testimonio de alguien, de un pastor, decía, un miembro que no se sepa 50 versículos no es cristiano. Eso es algo que está en el corazón de la persona, porque no podemos nosotros acusar a nadie porque no se sepa 50 versículos de memoria. Hay personas que no tienen la capacidad, ¿sí? Y por eso no lo podemos condenar, y cosas así por el estilo. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado al momento de entregar la palabra también. Amén. Hable por el micrófono para que me escuchen. Y es que también hay que mirar que la desinformación de la palabra fue lo que le dio lugar a Satanás para que le hablara al ego de ella. Ajá. Porque directamente fue y la lisonjeó y le dijo, él no es que se van a morir, sino que es que Dios no quiere que ustedes vayan a estar en el mismo lugar o en la misma posición en la que está él. Aprovecha la desinformación que se forma como una mentira en ella, porque eso nunca lo dijo Dios, y aprovechando el desconocimiento que tenía Eva, entonces por ahí se metió la serpiente o el enemigo para hacerla, para engañarlos y hacerlos cometer este pecado tan terrible. Entonces dice, en el cuarto lugar dice que la conciencia dice actuar debidamente contra la conciencia es siempre un pecado. Actuar siempre en contra de la conciencia es un pecado. Gloria al nombre del Señor. En Romanos capítulo 14, versos 22 y 23
Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios allí, Romanos capítulo 14, versículos 22 y 23. Gloria al nombre del Señor. Hermanos César, colabórenos leyendo esa porción. Dice así la palabra del Señor: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ajá. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Entonces dice, actuar, ¿sí?, deliberadamente contra la conciencia es siempre un pecado. O sea, lo que no se hace por fe. Gloria al nombre del Señor. Entonces aquí dice, aquí es donde un alto porcentaje de pueblo cristiano peca. Gloria al nombre del Señor. Porque la gente sabe que lo que está haciendo no es bueno. Que no se está congregando, que no está leyendo la palabra, que no está orando. Y saben, la conciencia les dice, y escuchan la palabra, y muchas veces esas personas actúan y dicen, ya se metieron en mi vida privada, ya se metieron, eso es lo que no me gusta, que me mantienen diciendo esto. No, si nosotros tenemos una buena conciencia, sabemos cuáles son nuestras responsabilidades, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y por último dice, la conciencia puede ser suprimida por el pecado. O sea, la conciencia puede ser suprimida por el pecado. Si queremos desarrollar un hábito positivo, tenemos que realizar una acción repetidamente hasta que se convierta en un reflejo automático. O sea, para nosotros crear buenos hábitos de conciencia, debemos hacer lo bueno, lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Gloria al nombre del Señor. Y concluyo con la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 24, porque así como lo bueno también se puede convertir en un hábito para nosotros, también el estar ahí en el pecado. Y el pecado, gloria al nombre del Señor, codiciando, si yo no fuera cristiano, me tomaría una cerveza. Si yo no fuera cristiano, me pegaría una bailadita. Si yo no fuera cristiano, esa palabra que está, si yo no fuera cristiano, se le da y se le da hasta que se le convierte también en un hábito. Y siempre va a estar pensando en lo malo. Pero lo bueno, también se le puede dar esa oportunidad de que, alabado sea el nombre del Señor, qué bueno, ahora soy cristiano, ahora voy a hacer lo que le agrada a Dios. Entonces en Romanos capítulo 1, verso 24, mire lo que dice allí la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice Romanos capítulo 1, verso 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pero en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, también nos da aquí el apóstol Pablo un aporte a este estudio, a esta enseñanza. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, alabado sea el nombre del Señor. Ahí dice, la conciencia puede ser suprimida por el pecado. Gloria al nombre del Señor. Y Tito, gloria al nombre del Señor, 1.15, que el hermano también nos lo compartió en su alocución, dice 1.15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que, mis amados hermanos, gloria al nombre del Señor. Esta es la palabra que queremos dejar en esta noche. Amén. Crea usted una buena conciencia. Déjese guiar por su conciencia. Alabado sea el nombre del Señor, y procure siempre hacer lo bueno, lo agradable, lo que a Dios
le es agradable. Alabado sea el nombre del Señor. Así que les agradecemos. Nuestro hermano César nos despide, nuestra hermana María también. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, qué preciosa palabra del Señor. Así, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo y adelante con el Señor y a poner en práctica esta palabra. Yo los despido con un texto bíblico, con el texto bíblico con el cual el pastor dio inicio al servicio. Amén. Capítulo 16 de Salmos, versículo 6, versículo 7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me hará conocer, aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén, amén. Así que Dios les continúe bendiciendo y hasta otra oportunidad, si Dios nos lo permite. Hermana María. Amén. Dios les bendiga a todos. Adelante con el Señor. Y siempre pensemos que la palabra de Dios es la mejor corrección que podemos tener. Y si en algo sentimos que fallamos, pues vamos a la Biblia, porque ahí vamos a encontrar la respuesta a todos nuestros problemas, y ella es la que nos confronta y ella es la que nos da testimonio del Señor. Dios les bendiga a todos y nos gozamos de haber podido estar con ustedes. Amén. Qué bendición, ¿verdad, mis amados hermanos? Motivarlos que el sábado tendremos nuestro culto a las 5 de la tarde, también al aire libre, y nuestro culto el domingo a las 5. Y el miércoles nuevamente estaremos aquí estudiando la palabra de Dios. Queremos dar gracias a Dios por la palabra que nos ha permitido estudiar en esta noche. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, amado Rey, porque hasta aquí ha sido bueno. Su palabra ha estado siempre como ese manjar, como ese alimento sólido, Señor, que nos ayuda, que nos fortalece el alma, el espíritu, y como dijo el apóstol, y hasta los tuétanos. Padre precioso, te ruego ahora que obre de una manera especial, Dios del cielo, que seas tú en este momento obrando sanidad. Te ruego por mi hermana María, Señor. Te pido que extiendas tu mano de poder ahora, Padre. Ese dolor que hay en su parte lumbar, Señor, ahora se va por el poder de la palabra. Dios del cielo, tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos curados y fuimos sanados, Dios del cielo, y nosotros hemos creído, Señor. Así que en este momento reprendo toda dolencia, toda enfermedad que azota este cuerpo en el nombre de Jesús. Se va por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Asimismo, el que nos mire a la distancia y está enfermo, sánalo, Padre, en este momento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo queremos, amados hermanos, dar un saludito a todos los hermanos que se han conectado, agradecerles por su sentido de pertenencia y por apoyar este ministerio. Tenemos por aquí la hermana Rosalba, la hermana Emilsen, la hermana María Ofir, la hermana Marisela Núñez, la hermana Alejandra Uribe, la hermana Blanca Martínez, el hermano Jesús Barragán, la hermana Carmen, la hermana Edilma, la hermana Vivian Gallego, la hermana Sara Peñata, la hermana Gina Silva, la hermana Alejandra García, al hermano David Rojas, a la hermana Ludivia Martínez, a la hermana Miriam Martínez, al hermano Rodrigo, a la hermana Yerli Calderón. Amén. Por aquí nos llega una petición de oración. Dice: pido oración por mi hogar, ya casi me caso y quiero que Dios nos ayude y sea su voluntad. Vamos a orar por esta persona que está pidiendo que Dios... Hay un joven en el hospital, en la UCI, con el COVID. Y está muy grave y la familia pide oración. Él se llama Cristian. Amén. Y también vamos a orar por una persona que anoche nos pidió oración, que también está contagiado con el virus. Él es de apellido Romero, está en la UCI. Y también vamos a orar por una señora que viene desde la Julia, también con problemas de salud, un embarazo riesgoso y bueno, varias complicaciones. Vamos a orar por estas peticiones, que Dios sea glorificado. Amado Dios, una vez más te damos gracias, te bendecimos, amado Dios, en esta tarde, Dios del cielo. Esta persona que pide oración por su hogar, que ya casi está a punto de casarse, Señor, te ruego, Dios del cielo, que seas tú organizando todo, Señor, que seas tú obrando de una manera especial, ayudándole, Señor, a que todas las cosas se den de acuerdo a su voluntad, Señor.
También te pedimos por estas personas que están contagiadas del COVID-19, Señor, y que han pedido oración para que tú operes un milagro, Señor. Sabemos que en este caso, Señor, solamente un milagro tuyo, Señor, puede obrar en la vida de estas personas. Dios del cielo, glorifícate de una manera especial. También esta señora que viene desde la Julia, doña Yané, Señor, Dios del cielo, ese embarazo complicado, Señor, todo malestar que haya en ese cuerpo, enfermedad que azote ese cuerpo, lo declaramos sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, con la autoridad que nos da su palabra, declaramos sanidad en los cuerpos. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Muchas gracias, Señor. Creemos, Dios, que tú harás el milagro que estas personas creen, Señor, que tú vas a obrar en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Padre, te damos gracias en esta noche por habernos permitido transmitir este culto de este lugar, Señor. Bendiga nuestras vidas de una manera poderosa. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y hasta una próxima oportunidad.